Visiones de género. Un espacio para construir igualdad entre mujeres y hombres. Visiones de género. Visiones de género. Visiones de género. Una coproducción de la Radio 870 UCR, el Instituto de Estudios de Género y Audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia. Buenos días, le damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el programa Visiones de Género. Este programa es realizado por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Sarely Cibaja, directora del Instituto de Estudios de Género. Hoy, en Visiones de Género, vamos a hablar sobre mujeres que lideran desde su poder interior. Les recordamos que Visiones de Género es un espacio que compartimos con el TEC, alternando cada semana. Además, pueden seguir la transmisión en vivo por el Facebook Live de Radio 870 UCR o el Facebook de Audiovisuales de la UNED. Hoy en Visiones de Género, como se los mencioné, abordamos un tema que nos invita a reflexionar y actuar. Mujeres que lideran desde su poder interior. Es un tema que inspira, que transforma. Las mujeres que lideran desde su poder interior. Porque el liderazgo no siempre nace de grandes escenarios o con títulos, muchas veces surge en el silencio, desde la fuerza que encontramos desde nosotras mismas para sanar, para decidir, para crear y para avanzar. Liderar desde el poder interior significa reconocernos, escucharnos y permitirnos brillar desde la autenticidad, sin miedo y con propósito. Desde eso es que queremos conversar hoy, de cómo cada mujer puede convertirse en líder de su propia historia, desde el equilibrio, la conciencia y la confianza en sí misma. Y para acompañarnos en este tema tan especial, tenemos a una invitada que se ha dedicado a trabajar con mujeres en este camino de crecimiento y liderazgo personal. Em, Ella es la máster Isabel Rojas Martínez, es una mujer comprometida con el bienestar emocional y el crecimiento personal. Bienvenida, Isabel. Es psicóloga con formación en psicología del trabajo y las organizaciones. Cuenta con más de 10 años de experiencia acompañando a personas y grupos en procesos de desarrollo, aprendizaje y transformación. Ha trabajado en instituciones como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, donde ha facilitado talleres enfocados al empoderamiento femenino, la salud mental y las relaciones sanas. Actualmente se desempeña como docente universitaria, psicoterapeuta y consultora independiente, creando espacios seguros y significativos para mujeres que buscan crecer, sanar y liderar sus vidas con conciencia y equilibrio. Bueno, bienvenida, Isabel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sarely. Un placer estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, de verdad, agradecidísimas nosotras de que hoy estés aquí acompañándonos. Este, mm, Quisiéramos comenzar un poquito entendiendo sobre este tema tan importante, Isabel. Tal vez sí, para empezar la conversación, nos gustaría que nos detuviéramos un momento en comprender de qué hablamos cuando decimos poder interior. A veces lo asociamos con fuerza, otras con resistencia o resiliencia, pero pocas veces lo entendemos desde su base psicológica y emocional. Así que nos gustaría montones que desde la parte de la ciencia, de tu experiencia y tus conocimientos, nos permitas entender qué significa realmente conectar ese poder que todos llevamos dentro. Entonces, ¿cómo podríamos entender ese concepto, el de poder interior? Claro. Bueno, excelente. Bueno, el poder interior, y creo que lo mencionabas ahora en la introducción, tiene que ver con esa capacidad que como seres humanos y humanas tenemos todos y todas, que tenemos nuestros talentos, nuestros dones y que por las diferentes circunstancias en las cuales crecemos o el entorno, vamos olvidando. Y en especial las mujeres, eh, por la sociedad en la que vivimos, el tema del poder ha sido algo que no es tan, pues voy a decirlo natural o con lo cual no estamos tan familiarizadas porque hemos crecido asociando el poder principalmente a los hombres, ¿verdad? A los hombres y a lo masculino. Entonces, también cuando hablamos de poder,
interior. En el caso de las mujeres también podemos referir al empoderamiento, que es un concepto que ¿verdad? Se crece o nace en un contexto de las luchas feministas, en donde, ¿verdad? Las mujeres vienen y se reivindican, ¿verdad? Y dicen, bueno, no, o sea, siempre hemos sido poderosas, pero esta sociedad en la que vivimos nos ha hecho olvidarlo o nos ha puesto un límite, ¿verdad? Entonces, tiene que ver, ¿verdad? Tal vez brevemente, ¿verdad? Tiene que ver con el poder que todas las personas tenemos, hombres y mujeres, para poder liderar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos y comportamientos. Y en el caso de las mujeres, ese empoderamiento, ¿verdad? Que a veces olvidamos que tenemos esa capacidad. Excelente, ¿verdad? Esta vez es una palabra muy sencilla, ¿verdad? Pero como vos decís, se puede confundir desde diferentes perspectivas. Y en ese sentido, ¿cuáles son los factores que vos considerás más influyen en que las mujeres se desconecten o se reconecten con esa fuerza interior? Ujú. Claro, como te decía, pues las mujeres venimos de un contexto histórico del patriarcado, ¿verdad? Que nos ha dicho durante años, ¿verdad? Que tenemos que estar calladitas más bonitas, ¿verdad? Que tenemos que mantener, no soñar alto, ¿verdad? No soñar, no aspirar a grandes cosas, porque entonces nos han delegado al espacio doméstico. Y aunque también podemos decir, no, pero eso era antes, de ahora no, ¿verdad? Por experiencia, por lo que he venido trabajando con muchas mujeres en los últimos años, me doy cuenta cómo tenemos interiorizado esos patriarcados. Entonces, ese es uno de los principales factores, ¿verdad? Que nos impiden conectar con esa fuerza interior, eh, esos mandatos de género, ¿verdad? Que nos dicen desde la infancia, ¿verdad? Que estamos para complacer, para cuidar, para no incomodar. Entonces, eso también nos lleva a exponernos o a ser más vulnerables a situaciones de violencia de todo tipo, física, psicológica, económica, simbólica. Incluso ahora acá también a veces creemos que la violencia tiene que ver solo con la física, ¿verdad? Que entonces, pero no, hay muchas formas sutiles, bueno, desde las más también crueles que vemos todavía en las noticias, ¿verdad? Con los femicidios, también, ¿verdad? Hay muchas formas sutiles de violencia que hacen que entonces em, vaya eso minando nuestra autoestima, nuestra confianza, ¿verdad? En sentir que no somos capaces, en que no tenemos cierta capacidad, porque obviamente si estamos en una relación de violencia donde todos los días nos dicen, ¿verdad? Que no valemos, que no somos importantes, ahí vamos, ¿verdad? Olvidando ese poder, perdiendo ese poder. También otros factores que tienen que ver más con el contexto sociocultural, por ejemplo, no es lo mismo vivir en la ciudad a vivir en una zona rural donde las sobrecargas que tenemos las mujeres, la pobreza, la dependencia económica y todo eso, ¿verdad? Va minando en ese poder, ¿verdad? En esa posibilidad de decidir. No es algo solamente interior o una decisión, sino que estamos expuestas a muchas de esas situaciones. Ahora, ¿qué favorece la reconexión con ese poder? Bueno, primero diría que tener procesos de autoconciencia donde podamos reflexionar, ¿verdad? Sobre estos patriarcados y cómo nos afecta, em, y poder darnos cuenta, ¿verdad? Porque a veces es algo tan sutil que lo vamos viendo desde la primera infancia, que crecemos pensando que eso es lo normal, ¿verdad? Que no tenemos que resaltar. Entonces, lo primero es tomar esa conciencia, llegar a espacios que nos hagan reflexionar. Eh, Uno de estos es, ¿verdad? Los espacios educativos en los cuales podemos tener este tipo de reflexiones y de ahí, ¿verdad? Conectar con redes de apoyo, de sororidad, que nos ayuden a reforzar, ¿verdad? Después de cuestionarnos, decir, mira, sí, yo
tengo estos poderes, tengo estas capacidades y las había olvidado, ¿verdad? O la sociedad me había reforzado que no las tenía. Perfecto, muchísimas gracias por estos aportes. Bueno, como vos lo decís, en realidad tiene que ver mucho cómo hemos sido criados, ¿verdad? Todas esas ideas que no solo de nuestra familia, ¿verdad? Como vos lo mencionabas, todo el patriarcado que hemos visto desde la televisión, desde las música, desde todo el tiempo que nos hace pensar que no debemos, ¿verdad? Que no debemos liderar, que no debemos salir adelante, que como vos misma lo dijiste, que es mejor calladita más bonita, ¿verdad? Y eso pues es lo que nos afecta muchísimas veces a participar, a tomar decisiones y lo más importante, a poder aportar, porque todas nosotras tenemos mucho que dar, pero muchas veces esos pensamientos o esas creencias, ¿verdad?, que nos han impuesto y que nosotros también las hemos asumido, nosotras, pues nos limitan, ¿verdad?, como vos estabas diciendo. Creo que ahí es muy importante lo que vos estás diciendo de que hay que hacer esa conexión interna, buscar, em, reconocer nuestro poder interior, porque a veces podemos también sentarnos como a decir, bueno, de ya así hemos sido criados, así es el patriarcado y ya no nos queda más, no podemos salir adelante, ¿verdad? Pero realmente sí podríamos, lo que necesitamos es encontrar esa fuerza que tenemos dentro, que ahí está, y que nos va a permitir poder salir adelante en general, ¿verdad? Y poder pues ocupar otros espacios desde una forma más consciente, más auténtica, más humana, ¿verdad? Em, y creo que es un poco lo que vos también has estado trabajando en los talleres, ¿verdad? Con diferentes personas. Eso nos lleva como a un liderazgo, ¿verdad? Pero de una forma consciente y de empoderamiento. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué diferencia hay, ¿verdad? Una mujer que lidera desde su poder interior a una que lidera desde la exigencia o la presión externa? Ujú. Sí, algo importantísimo es que cuando también hablamos de liderazgo, viene generalmente a nuestra mente, ¿verdad? Pues los hombres que han liderado históricamente, ¿verdad? Y que han ocupado los espacios públicos. Y no es que no hayan existido mujeres lideresas a través de la historia, pero no se les ha dado la visibilidad que sí se les ha dado a los hombres que tienen puestos de liderazgo. Entonces, cuando las mujeres buscamos liderar, puede, ¿verdad?, caerse en el error de copiar estos modelos masculinos, ¿verdad? Entonces, convertirnos, ¿verdad? Casi que los libros de liderazgo tradicionales es conviértase en un hombre, ¿verdad? Para ser una líder, y sin reconocer, ¿verdad? Que tenemos también referentes femeninas que nos han dicho, ¿verdad? Que también son formas de liderar, pero que al estar invisibilizadas a través de la historia, al no conocer esas historias y estar tan desdibujadas ¿verdad? En los textos, incluso, ¿verdad? Que vemos en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad, este, muy pocas teóricas. Recuerdo haber leído en la universidad. Ha sido, digamos, casi que después de graduarme y que me he ido como em, posicionando en estos temas o que me he ido interesando más en trabajar con mujeres, que yo por mi propia cuenta he empezado a leer más sobre qué dicen las mujeres sobre el liderazgo. Y entonces es donde, ¿verdad?, ocurre ese descubrimiento de decir, bueno, este también existen lideresas femeninas que no están en la historia, pero que, o sea, no están tan visibles, pero sí están en la historia. Y que ahí entonces vemos otros tipos de liderazgo, que por eso también de ahí este nombre de liderazgo femenino ahora, y que tal vez a veces la gente dice, bueno, pero por qué la necesidad de señalarlo como liderazgo femenino? Porque no solo liderazgo. Bueno, porque las mujeres lideran de formas distintas, y si pensamos en la historia, ¿verdad?, nos damos cuenta de mujeres que han sido clave en luchas políticas, por ejemplo, por la educación, por sacar adelante sus comunidades. Entonces es un liderazgo más auténtico,
más desde la escucha, no desde el autoritarismo, que es el clásico liderazgo que hemos visto en los libros o que hemos visto en los líderes que han tenido esa visibilidad, que entonces son líderes, ¿verdad?, competitivos, dominantes, y nos damos cuenta entonces que no, ese no es un liderazgo que conecta con las mujeres, porque somos diferentes, ¿verdad? Creo que hay que partir de eso, ¿verdad? Hombres y mujeres somos diferentes, tenemos cualidades diferentes y también entonces se hace necesario que las mujeres reconozcan a estas referentes femeninas que han sido lideresas y poder decir, ¿verdad? Incluso ahora en los cursos que he trabajado con mujeres, no es enseñarles a ser líderes, es a que descubran cuáles son esas cualidades que tienen para ser lideresas de su propia vida y de sus comunidades o de sus familias incluso, ¿verdad? Entonces, hablamos de que esas cualidades tienen que ver con la autenticidad, la conciencia, la conexión con los valores personales y no desde la presión externa que es el copiar ese liderazgo que nos han dicho que ese es el liderazgo, pero no, hay muchos tipos de liderazgo y el de las mujeres no puede ser el mismo que hemos conocido históricamente. Sí, bueno, lo resumís muy bien, ¿verdad? Y hablabas al principio de ese patriarcado, ¿verdad? Donde hay una situación de poder, ¿verdad? Y entonces se asocia ese liderazgo, como vos lo estás mencionando, con esa fuerza, esos gritos, ese enojo, ese tengo que sobreponerme sobre todas las demás personas, tengo que imponer mi voluntad, ¿verdad? Y no necesariamente ese es el liderazgo que nos ha ido o que nos ha permitido crecer como humanidad, sino vos lo dijiste muy bien, todas esas mujeres que han estado ahí que por querer callar sus acciones, tal vez no se ha escrito tanto, no se ha contado esta historia, no se consideró valiosa esa historia, pero participamos en muchísimas situaciones, ¿verdad? No solo luchas por derechos básicos, pero igual por salud, hemos participado en investigaciones científicas, de todo lo que tiene que ver con el derecho al agua, al acceso del agua de las comunidades indígenas, en grupos, ¿verdad? De pueblos originarios, las mujeres en esa acción de liderazgo solidario han trabajado para crear espacios que permitan tener mayor acceso a servicios públicos a sus comunidades. Usualmente vemos grupos de mujeres luchando para que se abra una escuelita en su comunidad, para que haya un servicio de salud, ¿verdad? Entonces, pero muchas de esas luchas y muchos de esos trabajos, como vos misma lo decís, han quedado invisibilizados. Y hablar de algo distinto que es el liderazgo femenino y el liderazgo masculino, ¿verdad? Eh, y hay que entender lo que vos estabas diciendo, que sí, que somos distintos, pero eso no quiere decir que no tengamos derecho a los mismas, ¿verdad? Los mismos derechos, valga la redundancia, sino que aunque seamos diferentes en muchas cosas, como cualquier ser humano, pero sí tenemos o sea, sí se nos debería de reconocer en igualdad de condiciones esos aportes que estamos haciendo y dejar de invisibilizar todo esto que las mujeres desde los liderazgos femeninos que vos has mencionado hemos podido trabajar. Aquí también nos surge un par de preguntitas y es, bueno, ¿qué impacto tiene este tipo de liderazgo en los entornos laborales o comunitarios, verdad? Y eso cómo nos lleva a una autonomía más, digamos, a una autonomía económica en ese empoderamiento femenino. Claro, bueno, creo que, como te decía, es importantísimo que las mujeres, digamos, si no existen mujeres lideresas, no hay quien alce la voz por las necesidades de las mujeres, ¿verdad? Hay que pasar por la experiencia de ser mujer para, pues, tener la empatía y saber ¿verdad? ¿Qué cosas necesitamos las mujeres? Hay digamos, varias experiencias que recuerdo en trabajos con mujeres donde yo les decía, bueno, ¿qué creen ustedes que pasaría si ustedes tuvieran el poder político, ¿verdad? En su comunidad, no sé, fueran las presidentas de una asociación de desarrollo, ¿cuáles serían, qué cosas ustedes propondrían para su comunidad, si ustedes fueran las que toman las decisiones? Entonces, les decían, bueno, de fijo un centro de cuidado para los hijos,
También que hubiese algo también para las personas adultas mayores, porque las mujeres son, ¿verdad? Quienes también históricamente, por socialización también, ¿verdad? eh, Han estado preocupadas por los demás, por los hijos, por las personas adultas mayores o con alguna discapacidad. Entonces eso limita también sus posibilidades de participar en los entornos laborales, ¿verdad? Porque las mujeres no trabajan de forma remunerada, ¿verdad? O les cuesta más, bueno, porque no tienen dónde dejar a sus hijos, no tienen quien las apoye, ¿verdad? Bueno, tenemos un alto porcentaje de mujeres que son jefas de hogar. Entonces, y bueno, y cuando están en pareja, ¿verdad? Pocas veces, digamos, no enfrentan los mismos problemas, los hombres no enfrentan los mismos problemas que las mujeres, ¿verdad? Tienen un trabajo y el tema del cuidado de los hijos, aunque voy a decir también de forma aclaratoria, ¿verdad? No tiendo a generalizar porque sé que también estamos pues avanzando pasito a pasito y también hoy hay hombres que pues sí asumen, ¿verdad? El tema del cuidado, pero en su mayoría, ¿verdad? Ha sido las mujeres las que tienen este encargo social. Entonces, eso hace pues que también la parte económica se ve afectada, porque entonces, ¿qué pasa? Ahora, al no existir, por ejemplo, un centro de cuidado, o existen, bueno, algunos de cuidado, pero todavía no hay la cobertura suficiente para que todas las mujeres tengan condiciones adecuadas para estudiar incluso y para trabajar. Entonces, eso afecta también su autonomía económica, porque entonces, ¿verdad? Cuando deciden ser madres, se encuentran, ¿verdad? En ese dilema, ¿verdad? Como, y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Trabajo fuera, pero ¿quién me cuida al niño? Y dicho sea de paso, muchas lo que hacen es entonces estar en la informalidad, o realizar alguna actividad que puedan hacer desde la casa, pero eso también las lleva a entonces estar en una doble jornada, asumiendo el cuidado, asumiendo las labores domésticas, trabajando ahí a medias, y eso las lleva también al desgaste emocional y físico, ¿verdad? Que ahí también, bueno, nos conecta con otras problemáticas, ¿verdad? Entonces, bueno, partiendo ahora como de la primera pregunta que me hiciste, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que las mujeres ejerzan el liderazgo en las comunidades, en las organizaciones? Es porque ellas pueden posicionar las necesidades, eh, y, ¿verdad? Esas necesidades que históricamente hemos tenido las mujeres y que de la visión masculina tal vez no es tan visible o no pueden ser tan conscientes porque no tienen ese problema. Sí, en eso tenés razón de que no siempre tenemos esa posibilidad, ¿verdad? De demostrar o de ejercer ese liderazgo, pero también muchas veces no lo reconocemos, como vos ahora decías, en el hogar asumimos ese liderazgo, pero no se reconoce, no se ve, ¿verdad? Es usualmente la mujer la que asume el cuidado, de que todos estén bien, de que no falte la comida, de que si ya se acabaron los huevos o los limones, se consiga lo que se tenga que conseguir, y organiza, tiene esa capacidad de planificar, de organizar, que se ve en cualquier otra empresa, pero que se reconoce cuando se hace fuera del hogar, pero no necesariamente cuando lo estamos haciendo dentro del hogar. Y por supuesto, bien lo decías, ahorita pues hay hombres que colaboran más y que contribuyen más, pero lo ven como eso, como que colaboro, pero no como una, exacto, como una ayuda, pero no como una corresponsabilidad, porque al fin y al cabo el hogar es de las dos personas, si tienen la posibilidad que estén juntas, ¿verdad? Esas dos personas, los niños y las niñas, ¿verdad? Los hijos son de las dos personas, entonces la responsabilidad del cuidado no debería caer solo en nosotras, y vos lo estás apuntando muy claramente, como esa cuidado que se nos ha depositado a las mujeres por décadas, ¿verdad? Es la que limita muchísimas veces esa posibilidad de desarrollo, porque entonces no puedes estudiar, o si estudias se te complica un poquito más, no es lo mismo.
Entonces de pronto un hombre puede llevar 6 asignaturas, pero la mujer tendrá que llevar 2, ¿verdad? Entonces duras mucho más tiempo en salir, ya entonces tenés mayor edad, ya no se te contrata tan fácilmente. Entonces hay un montón de situaciones, ¿verdad? Que nos van limitando porque no vivimos en esta sociedad donde todos tenemos igualdad de responsabilidades para el bienestar de todas las demás personas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, ¿verdad? Y vamos a continuar cuando regresemos con el tema Mujeres que lideran desde su poder interior con Isabel, que nos está aquí aclarando muchísimas ideas. Visiones de género. Visiones de género. Aportes del Instituto de Estudios de Género de la UNED. Astrid, estoy pensando en dejar tirado el curso. ¿Vos qué crees si me cambio de U? Ya sabía yo que algo andaba mal, Cassandra. Ya no aguanto más el acoso del compañero aquel, el que te dije. Sé que todos están hablando mal de mí, y en la casa tengo paz. Toda la noche sonando los mensajitos y memes raros. Pero ya le dijiste que no te interesa y que no te gustan esas cosas. Sí, un día intenté, pero después me dio miedo. Porque a todos les cae bien. El ma es un bombeta, pero piensan que es cool. Va a estar ahí siempre, en todas las materias. Hasta ahora te puedo contar porque sentía vergüenza de que me juzgaras y que piensen que es mi culpa. Todas las personas podemos ser víctimas de hostigamiento sexual. ¿Qué hacer entonces? No se culpe. No se paralice por miedo o por vergüenza. No renuncie. No deje de estudiar o trabajar. Debemos visibilizar las conductas no deseadas y ofensivas. Puede venir de cualquier persona, una autoridad, un compañero o compañera. Se recomienda orientar a la persona víctima y que busque asesoría en la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual. Cuenta con personas capacitadas que te acompañan y velan porque las denuncias sí sean atendidas y se sancionen las conductas inapropiadas. Toda denuncia es confidencial. Tenemos derecho a un ambiente laboral y educativo libre de violencia. Denunciar es fundamental para terminar con el hostigamiento sexual. Yo digo no al hostigamiento sexual. En la UNED existe un reglamento y un protocolo de atención. Consúltelos. Más información en el sitio web de la UNED, uned.ac.cr. Un mensaje del Instituto de Estudios de Género de la UNED y de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual. Instituto de Estudios de Género de la UNED, donde todas y todos contamos. Quisiera ver un documental de mi país. Audiovisuales UNED. Y yo quisiera usar un audio o un video para mi clase. Audiovisuales UNED. ¿Cómo me serviría repasar esa materia con un podcast? Audiovisuales UNED. Estamos en audiovisuales.uned.ac.cr, toda una mediateca de materiales didácticos. Producción nacional. audiovisuales.uned.ac.cr. Videos y audios disponibles. También estamos en YouTube y en soundcloud.com. Audiovisuales UNED. Para más información, escríbanos. Instituto de Estudios de Género de la UNED. iegénero@uned.ac.cr. Bueno, estamos de regreso en Visiones de Género, conversando sobre mujeres que lideran desde su poder interior. Para quienes recién nos acompañan, hoy estamos reflexionando sobre este tema, mujeres que lideran desde su poder interior. Y nuestra invitada nos ha estado ayudando a comprender cómo ese liderazgo nace del autoconocimiento, la conciencia emocional y la valentía de vivir con propósito.
Continuamos con la máster Isabel Rojas Martínez y quisiera invitarles a que se queden con nosotros porque todavía tenemos muchas más cosas que comprender y compartir en este programa de Visiones de Género. Ahora en el receso escuchamos una pauta sobre prevención del hostigamiento sexual y mucho de lo que hemos venido hablando con Isabel tiene que ver con eso, que no decimos no, ¿verdad? Que a veces sentimos que tenemos que aceptar, que nos cuesta tomar decisiones y empoderarnos y eso nos hace también ser víctimas muchas veces de hostigamiento sexual y este empoderamiento del que nos habla Isabel nos viene a ayudar tanto a liderar procesos, ¿verdad? En nuestra propia vida, procesos laborales, como también a poder decir que no y protegernos, ¿verdad? De todas estas situaciones de violencia y entre ellas lo que tiene que ver con la violencia sexual. Entonces, quisiera ver, ¿verdad? Porque tal vez muchas personas dirán, bueno, sí está bien, nos tenemos que fortalecer, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo puedo conectar con ese poder interior del que venimos hablando? Porque más allá pues de la teoría y los conceptos, esto también tiene que ver con la vida diaria, como lo hemos venido mencionando, con pequeñas decisiones, me imagino que nos devuelven a nosotras mismas. Y así que en este pues espacio quisiera que nos contaras un poquito de qué prácticas, ¿verdad? Son las que o hábitos es que nos pueden ayudar a nosotras a fortalecer ese poder interior cada día. Ujú. Sí, muy bien. Bueno, lo primero es, creo que acercarnos como a la temática, nos permite como hacer esa autorreflexión y decir, mira, tal vez todo lo que yo he venido creyendo a lo largo de la vida, no es como yo lo he aprendido, ¿verdad? Ese cuestionamiento y que, bueno, gracias a espacios como cursos, ¿verdad? Que en mi caso, ¿verdad? He tratado de crear para las mujeres específicamente en Turrialba, que es donde resido, ese ha sido el espíritu, ¿verdad? Poder crear espacios donde las mujeres puedan cuestionarse y hacer esta reflexión interior y decir, ¿verdad? Conocer todo la sociedad en la que vivimos y conocerse más, ¿verdad? Hacer como ese proceso de autoconocimiento y de encontrar, ¿verdad? Todas esas capacidades que están ahí guardadas o ese potencial también podemos decirle y que muchas veces se ve obstaculizado, ¿verdad? Por lo que ya hemos hablado, ¿verdad? O también a veces por una historia familiar, ¿verdad? Que en donde yo también vi a mi abuela, a mi mamá, ¿verdad? En situaciones que me hicieron también repetir esa historia y que entonces, ¿verdad? Como le decía hace un momento, no tenemos un referente que nos haga pensar que nuestra historia puede ser distinta, ¿verdad? Entonces creo que crear espacios de reflexión donde las mujeres puedan decir, puedo hacerlo diferente, ¿verdad? Tengo estas capacidades, tengo estas oportunidades también para mejorar, para fortalecer ese poder que ya tengo. Siempre yo les digo a las mujeres que cada una tiene esa sabiduría interna, pero que a veces la dejamos de escuchar. Entonces, que es importante volver a conectar con eso interno, ¿verdad? Con ese poder, con ese diálogo, ¿verdad? Y ver qué me está diciendo. Y bueno, y también cuestionarlo cuando ese diálogo puede ser algo que nos pone a dudar. También el autocuidado, las redes de apoyo son súper importantes porque también son como, ¿verdad? Y creo que los grupos o los procesos educativos, formativos, permiten eso, ¿verdad? Conocer las historias de otras mujeres y es muy interesante porque en los grupos también se puede ver cómo todas están como en diferentes, ¿verdad? Me encanta cuando son grupos intergeneracionales porque entonces nos encontramos desde las mujeres que han vivido historias súper difíciles y han logrado salir adelante, ¿verdad? Tal vez mujeres mayores y chicas más jóvenes que entonces, ¿verdad? Se retroalimentan porque entonces, pues hay digamos que en las chicas más jóvenes hay pues una energía diferente y con cosas un poco más claras, algunas, y entonces vienen las más mayores y dicen, bueno, yo hubiera querido tener, ¿verdad? Como
la fuerza que ustedes tienen hoy, o también, ¿verdad? Las chicas también aprenden cosas de las más mayores, ¿verdad? De su experiencia de vida. Entonces es, bueno, crear espacios que nos permitan aprender y desaprender todo eso que nos han venido diciendo históricamente, ¿verdad? Entonces, también el poder reconocer las emociones, ¿verdad? Que nos genera el pensar en tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Al tanto tiempo tenemos de que nos han dicho, ¿verdad? Que no podemos decidir, que no podemos esto, no podemos lo otro. Al momento en que alguien nos dice, no, sí, usted puede todo lo que usted se le ocurra. Entonces también vienen unas emociones de mucho miedo, de mucho, pero bueno, y duda. Entonces también pues darle espacio a esas emociones y bueno, usarlas para impulsarnos, ¿verdad? Entonces, y bueno, también creo que los cambios y los hábitos deben ser pequeñas acciones. A veces no es que, ¿verdad? Tengamos que hacer un cambio radical en nuestra vida, a veces con cosas simples. Bueno, voy a decir algo que tal vez no es tan simple, pero con aprender a decir no, ¿verdad? Ya es un hábito muy importante y que nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? En ejercer ese poder que cada una tiene. El no estar siempre disponible para los demás cuando tengo que tal vez pensar en mí misma, ¿verdad? Porque muchas veces ese tener que estar siempre para los demás nos hace no estar disponibles para nosotras mismas. Entonces, hacer como esa evaluación interna, ¿verdad? Y saber cuándo sí puedo, cuándo no, ya eso es un paso importante. Y celebrar también los pequeños logros, porque en ocasiones, ¿verdad? Algunas mujeres, ¿verdad? Dicen, bueno, incluso como ¿verdad? Con autodesprecio o diciendo, bueno, la verdad es que yo solo he hecho, no sé, hablando de nivel educativo, bueno, la verdad es que yo solo logré terminar la escuela, ¿verdad? Pero han hecho otras cosas que también son muy importantes y que son muy valiosas. Recuerdo una estudiante que tuve y que voy a contar brevemente su historia porque fuimos compañeras en el cole y entonces cuando nos encontramos, ¿verdad? Yo de profesora de ella y entonces ella me dice como, ay, profe, qué carga, ¿verdad? Que él pudo estudiar, y entonces me cuenta que, bueno, que tiene 3 hijos, ¿verdad? Y que eso le ha dificultado, ¿verdad? Poder terminar sus estudios. Y entonces yo le digo, bueno, pero yo no tengo hijos, vos estás criando 3 seres humanos, ¿verdad? Entonces su aspecto cambió al señalarle, ¿verdad? Que yo creo que también eso es muy importante. El trabajo de cuidados de los demás, de maternar, es un trabajo también muy importante que hacen las mujeres y que está invisibilizado. También el trabajo doméstico, ¿verdad? Es un trabajo también. Y muchas mujeres dicen, no, yo no trabajo, yo estoy en la casa, ¿verdad? Y estoy en la casa es asumiendo todo lo que implica una casa, ¿verdad? Entonces creo que también eso es muy importante, reconocer la labor que hacemos las mujeres en todas las áreas. Sí, es que nosotras mismas a veces nos apaleamos, ¿verdad? Nos machucamos y nos decimos que no. Y vos ahora lo mencionaste, que había que pensar, ¿verdad? Escucharnos, qué es lo que queremos, pero que si a veces esa vocecita no es una voz muy positiva, pues también tenemos que ser críticas de nosotras mismas, de las situaciones, de lo que está pasando. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Entre lo que pensamos, entre lo que decimos. También mencionabas la importancia de aceptar que podemos estar vulnerables en algún momento, de sentirnos cansados, de sentirnos mal, porque hablar de poder muchas veces, lo dijiste al principio, tiene que ver como con fuerza. Entonces no puedo tampoco desquebrajarme, no puedo tampoco decir que me siento mal o que necesito apoyos, ¿verdad? Porque entonces iría en contra del poder, pero en realidad el poder es poder controlar mi vida, poder controlar mis emociones, bueno, dentro de lo posible, ¿verdad? Porque no podemos controlar el 100% de nuestras vidas, pero poder tomar decisiones tratando de tener la mayoría de los elementos posibles y, como vos decís, valorando lo que hemos logrado, porque esa persona que logró terminar su escuela,
posiblemente tuvo mayores dificultades, mayores situaciones para poder alcanzar eso que otra persona que tal vez ni la terminó y estaba desde una posición de mayor privilegio, ¿verdad? Entonces, es poner en la balanza y no podemos hacer comparaciones tampoco, porque es que la vida mía es la mía y no es la de nadie más, ¿verdad? Incluso nos hacen, por ejemplo, en las redes un comentario que nos dicen que, bueno, muchas mujeres lideresas de comunidades se levantan a las 3 o 4 de la mañana y posiblemente son personas que tal vez ni sacaron su 6º grado, ¿verdad? Pero son mujeres que están levantándose a esas horas que cualquier otra persona no necesariamente lo hace, para dejar todo listo en la casa, vos lo estabas mencionando ahorita, para poder entonces asistir a reuniones o a capacitaciones, ¿verdad? Con tal vez dificultades de comprensión de lectura, pero aún así están ahí esforzándose por conocer, por saber, por asimilar esa información. Y dice pues que eso produce obviamente un gran desgaste físico y mucho estrés, y es un desgaste mental porque es estar pensando y, ay, dejé conectada la cocina o me hizo falta picar tal cosa y ahora cuando vuelva tengo que ir a ver si no se lo comieron los animales que lo dejan fuera. Entonces hay muchas cosas que nos agotan, que nos cansan, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, ¿cómo puede una mujer empezar a liderar su vida de la conciencia? Ya hemos hablado un poquito sobre esto, ¿verdad? Pero cuando se siente, vos dijiste un poquito esto, bueno, cuando se siente lista o cuando está segura esa persona, cuando no se siente lista, cuando no se siente segura. Bueno, yo creo que también esto de sentirse lista, yo creo que no que las mujeres o tal vez nadie se siente listo, ¿verdad? Para asumir su vida, para llevar a cabo sus proyectos, sus sueños. A veces hay que empezar con lo que tenemos, ¿verdad? Con lo que tenemos, con las dudas, con los miedos, y pues sí, prepararnos, ¿verdad? Eso también es importante, hay que prepararnos. Algo que mencionabas que me parece muy valioso también es el buscar ayuda, crear redes de apoyo, poder delegar es también súper importante para poder ejercer nuestro poder, porque también algo que también mencionabas es que, bueno, por socialización, ¿verdad? Las mujeres queremos pues también, ¿verdad? Brillar dentro y fuera de la casa, y eso se vuelve una autoexigencia también, ¿verdad? Como entonces yo tengo que ser la profesional perfecta, la mamá perfecta, la esposa perfecta, etcétera, ¿verdad? Y pues no podemos, ¿verdad? Tenemos un solo cuerpo, una sola mente y unas solas emociones y todo a la vez, ¿verdad? Entonces el balance es importante también, ¿verdad? Y saber, ok, hay momentos en la vida donde yo estoy enfocada en un área de mi vida, ¿verdad? Como el ejemplo que les contaba de mi compañera, ¿verdad? Que estaba en su maternando, ¿verdad? En ese tiempo, ya puso toda esa energía ahí. Y ya, pues conforme los chicos van creciendo, ¿verdad? Aunque bueno, ser mamá es como, ¿verdad? De toda la vida, pero entre más los chicos van teniendo autonomía, chicos y chicas, entonces ya yo puedo ir recuperando mis otras áreas de la vida y entonces enfocándome ya en mi estudio, en mis proyectos, en lo que yo quiero hacer y, ¿verdad? Balanceando, pero también esto es algo que hay que hacer acompañada con estas redes de apoyo, ¿verdad? Que menciono, con otras mujeres, con la familia, con la pareja, ¿verdad? Como también mencionabas, esta parte de la corresponsabilidad, recordar que no todo nos toca a nosotras y empezar a delegar, ¿verdad? Delegar cosas. Y algo que es muy interesante, ¿verdad? Y esto de la corresponsabilidad es que también a veces, bueno, las mismas chicas reconocen, bueno, es que yo, la verdad, sí, yo pongo a mis hijos a hacer cosas, pero no me lo hacen como yo quiero, ¿verdad? Y entonces yo les digo, bueno, pero es que si usted no deja que ellos hagan las cosas, no van a aprender. Al inicio quedará muy mal hecho, tal vez, ¿verdad? Pero deje que lo siga haciendo, ¿verdad? Porque esa es la forma en que se desarrollan las competencias, igual para nosotras como mujeres. Que si yo lo que quiero es mejorar, ¿verdad? No sé, pienso en una mujer que tiene un emprendimiento y entonces le cuesta, no sé, la parte de comunicación.
quiere hacer, ¿verdad? No sé, ahora que está como, ¿verdad? Toda esta parte digital en donde también son herramientas, ¿verdad? Que facilitan la vida en el sentido de que, ok, tenés un emprendimiento, puedes hacerlo, hacer videos, ¿verdad? Para hablar de tu emprendimiento y lo puedes hacer desde tu casa, ¿verdad? Pensando en esta realidad, ¿verdad? Que no está resuelta. Pero me da vergüenza, ¿verdad? Hablar en cámaras. Bueno, aún con la vergüenza, hágalo y ahí poco a poco vas a ir perfeccionando la forma de expresarte. O, ¿verdad? Cualquier cosa que quieran hacer, prueben hacerlo. Al inicio tal vez no les va a salir como lo soñaban, pero ya es un primer paso de quitarse el miedo, ¿verdad? De ir en contra de todo eso que nos han dicho que no podemos o no debemos hacer. Es retar al sistema y decir, no, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Lo voy a hacer, lo voy a intentar y con cada intento vamos perfeccionando también esas habilidades. Claro, ahí nos has hecho ver muchísimas estrategias, ¿verdad? Vos lo mencionabas ahorita, el autocuidado, que es fundamental, igual sin llegar a extremos, porque ahora también todo es demasiado, entonces tiene que tomar todas las vitaminas, hacer todo el ejercicio, comer de toda cosa y tomar todos los test posibles, entonces tampoco te vas a cachar la vida, ¿verdad? Para ese autocuidado. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Vos hablabas de las redes de apoyo, ¿verdad? Poder delegar, pedir ayuda, ¿verdad? Y muy importante, de alguna manera has dicho, cada pasito, cada cosita cuenta y es reconocer esos éxitos. Aquí nos surge otra pregunta que nos hacen en las redes y dice que cómo influyen las relaciones afectivas en el ejercicio de liderazgo de las mujeres. Yo quería unirla con esta otra pregunta que teníamos sobre qué rol juega la salud mental y el autocuidado, ¿verdad? Hablando de que también nos podemos sobrepasar en este proceso de empoderamiento. Voy a empezar con la del autocuidado porque aprovechando el comentario que hiciste sobre, ¿verdad? De también nos han vendido más autocuidado o más, ¿verdad? Más comercial, que es, sí, tómese los no sé cuántos suplementos, y póngase, ¿verdad? Hágase el skincare de 8 pasos. Eso no es el autocuidado, ¿verdad? Sino que es más una observación, diría yo, de una misma, de poner atención, ¿verdad? ¿Qué necesito? ¿Cómo me siento? Y pensar en ese autocuidado como seres integrales. Bueno, sabemos, ¿verdad? Que lo clásico que nos dicen es, bueno, dormir, comer bien, de manera balanceada, ¿verdad? También sin entrar en extremos, y bueno, vamos a ver, tomar agua, respirar, exacto. Digamos que lo que nuestro cuerpo nos va pidiendo, ¿verdad? Eso es el autocuidado, ¿verdad? Poner atención, ok, cuando ya yo voy sintiendo, nuestro cuerpo es sabio, ¿verdad? Cuando vamos sintiendo esa sobrecarga, ¿verdad? Y sentimos que lo que estamos haciendo nos sobrepasa, que es mucho, ¿verdad? Es el estrés, son los niveles de cortisol, ¿verdad? Que están elevados, entonces ahí es donde yo tengo que decir, ok, una pausa, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pasando, ¿verdad? ¿Qué me está haciendo sentir? Y ¿verdad? ¿Qué cambios necesito hacer? ¿Qué cosas estoy haciendo que tal vez no quiero hacer? Me estoy forzando, o qué cosas quiero hacer, ¿verdad? Y me estoy limitando a veces, ¿verdad? Es muy interesante porque cuando, ¿verdad? Nuestro cuerpo usualmente se le bajan las defensas, ¿verdad? Como decimos popularmente, nos engripamos cuando estamos llegando, ¿verdad? A esos niveles de estrés. Entonces, más bien el autocuidado es como esa vigilancia que debemos tener de nuestro cuerpo, de cómo se va sintiendo, ¿verdad? Y bueno, y tal vez a veces nos damos cuenta de que, mira, sí, es que llevo varios días de que no estoy durmiendo bien porque estoy dele a la mente pensando en cosas y no estoy descansando. O ni siquiera me estoy sentando a comer, ¿verdad? Porque entonces pasé directo todo el día haciendo cosas y ni siquiera me di cuenta que no, ¿verdad? Que tenía hambre. Entonces no escuchamos nuestro cuerpo y ahí es donde, ¿verdad? No nos estamos cuidando. Entonces más bien el autocuidado como esa vigilancia de nuestras rutinas, ¿verdad? Y bueno, lo de las relaciones afectivas, ¿verdad? Y que también tiene que ver con ese autocuidado, es, bueno, con quién yo me estoy relacionando, ¿verdad? ¿Qué es mi entorno? Eso también es parte de ese autocuidado. Cuando estamos en un entorno
que no es saludable, ¿verdad? Que más bien, no sé, hay conflicto constante, ¿verdad? En donde yo me paso en un estado de alerta, ¿verdad? Que es que eso es lo que le pasa al cuerpo, ¿verdad? Cuando estamos en ciertas relaciones, y vamos a hablar de relaciones afectivas desde las familiares a las de pareja, con los hijos, con amistades, ¿verdad? Laborales, todo eso son relaciones afectivas y que también debemos de cuidar ese entorno de cómo yo me siento en ese entorno. Ahora, no es tan sencillo decir, bueno, me voy de mi casa, ¿verdad? Porque dejo a mis hijos ahí, ¿verdad? No, a veces no se puede, a veces tiene que ver con que voy a empezar a poner límites, a conversar, ¿verdad? Y a decir, ok, bueno, no, tenemos que organizarnos de manera diferente porque aquí las cosas no están fluyendo, ¿verdad? Y bueno, a veces implica tener conversaciones incómodas, ¿verdad? Con personas de nuestro entorno y a veces también requiere, ¿verdad? Alejarnos, ¿verdad? A veces sí requiere alejarnos, como en el caso de si estamos viviendo una situación de violencia, ¿verdad? Ahí sí no hay forma en que, ¿verdad? A veces, lamentablemente, pues yo he escuchado casos, ¿verdad? He atendido casos donde es que yo quiero, ¿verdad? Estar como internamente en paz, pero no quiero separarme, ¿verdad? O no quiero irme de este entorno que me hace daño. Entonces, y una vez me decía una chica también, ¿verdad? Muy sabia, es que uno no puede sanar en el mismo entorno que lo enfermó, ¿verdad? Y a mí esa frase, bueno, yo dije, ¿verdad? No sé si nació de ella, si la leyó en algún lado, pero sabiduría pura, ¿verdad? No podemos sanar en el mismo entorno que nos enfermó. Tenemos que entonces reflexionar, ¿verdad? Como, ¿qué es mi entorno? ¿Cómo puedo yo cambiar ese entorno? Y si no depende de mí, ¿verdad? Porque a veces yo no puedo decidir que el otro cambie, el otro que me está afectando. Puedo, sí, poner un límite y decir, mira, no voy a permitir, ¿verdad? Que me hables de esta manera, ¿verdad? Y que para eso, ¿verdad? Se requiere justamente fortalecernos, empoderarnos y decir, no voy a permitir eso. Pero a veces decir eso ya es un reto. Entonces a veces, ok, ¿podrá cambiar esta situación o será mejor para mí alejarme? Claro, en eso tenés toda la razón, ¿verdad? Poniendo límites, no esperar hasta que explotemos, hasta que ya no haya vuelta atrás, ¿verdad? A veces es mejor empezar antes, pero nos cuesta darnos cuenta, ¿verdad? De ese tiempo. Bueno, ha sido riquísima esta conversación, Isabel, pero ya estamos llegando casi que al final, entonces quería, pues, que si sacamos un ratito para que le des algún consejo o algún último comentario a las mujeres que sienten que han perdido su conexión interior, ¿verdad? Su poder interior, ¿qué mensaje les podemos dar? Claro, bueno, lo primero que quisiera decirles es que recuerden, ¿verdad? Que todas tienen su poder interno, aunque la sociedad nos haya dicho lo contrario, que se den la oportunidad de cuestionar todas esas creencias que tienen. Todas, absolutamente todas tienen grandes capacidades y también existen muchas oportunidades para poder fortalecer, que nos también miremos a nuestro alrededor y nos preguntemos, ¿verdad? Si estamos en el entorno que nos permite crecer o si más bien nos está limitando. Y bueno, y si alguien está limitando ese vuelo, ¿verdad? Poner ese límite o alejarnos como un acto de amor propio. Y bueno, quisiera aprovechar también para decir, ¿verdad? A modo tal vez de comercial, que el otro año vamos a tener varios procesos en la UNED Turrialba, en que justamente ahora van a ser espacios para aprender sobre esa relación con nosotras mismas, las relaciones que tenemos con los demás y también fortalecer nuestro liderazgo. Entonces, para que estén muy atentas por allá y bueno, y también inspirar a otras colegas que tal vez puedan ver este programa a crear este tipo de espacios tan necesarios para poder seguirnos fortaleciendo interiormente. No, hombre, muchísimas gracias de verdad, Isabel, porque incluso ahorita hay un comentario ahí en las redes que dice, buen día, su charla, nos lo dice Carmen, me ha caído del cielo, justamente estoy en una crisis y en serio necesitaba escuchar este mensaje. Muchas gracias. Y también nos habla de que desde la universidad es urgente que podamos
pues apoyar, ¿verdad? Psicológicamente a las personas para poder tratar de seguir y que no tengamos que tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Y bueno, justamente es lo que estás diciendo, desde la universidad tal vez no podemos tener ahí un sistema de un montón de psicólogos apoyando, pero tenemos estos cursos, vos estás invitando a otras colegas a abrir otros talleres, otras actividades, pienso que mucho es también ese co-construir, esa co-creación donde podamos apoyarnos mutuamente y que sí, que no podemos cansarnos, que tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Propiciando ese cambio poquito a poco desde nuestra parte interior, ¿verdad? Y que el apoyo, si la institución no lo da, pues genial, pero si no, hay que seguirlo demandando, hay que seguirlo pidiendo, ¿verdad? Y de verdad que nos agradecen aquí también la compañera Rocío, a Isabel, muy interesante, motivadora y educativa su presentación. De verdad que llegamos al final de esta conversación tan enriquecedora con la máster Isabel Rojas Martínez, a quien le agradecemos, Isabel, de verdad, muchísimo de corazón el tiempo que nos has brindado, la inspiración y este ejemplo de liderazgo. Gracias por recordarnos que el empoderamiento femenino es una fuerza que transforma vidas, comunidades y futuros. Seguimos sumando voces y acciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Visiones de género. Visiones de género. Voces del Instituto de Estudios de Género de la UNED. Bueno, muchas gracias a quienes han seguido aquí con nosotros en este tema tan interesante. El pasado 7 de noviembre, conmemoramos el natalicio de María Salomé Marie Curie, conocida mundialmente como Marie Curie, una de las científicas más influyentes de la historia y un verdadero símbolo del poder femenino en la ciencia. Nació en Varsovia, Polonia, en 1867 y desde muy joven mostró una curiosidad incansable por el conocimiento. Marie Curie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y además la única persona en el mundo que ha recibido 2 premios Nobel en distintas disciplinas científicas, en física en 1903 y en química en 1911. Su trabajo pionero en el estudio de la radioactividad no solo revolucionó la ciencia, sino que también abrió caminos para la medicina moderna. Esto fue Visiones de Género, un espacio para construir igualdad entre mujeres y hombres. Visiones de Género. Una coproducción de la Radio 870 UCR, el Instituto de Estudios de Género y Audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia.